Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Herrera Prieto. El motivo de este video es para explicar unos problemas y ejercicios de, de la unidad 4, muestreo de aceptación de la materia control estadística de la calidad, impartida por el profesor Miguel Ángel García Cano. Sin más, vayamos a las preguntas y los ejercicios. El primero nos dice: explique qué es el muestreo de aceptación. Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Esto básicamente es un componente o herramienta que se utiliza en el control de la calidad de una empresa para determinar qué producto es scrap o cuál no. El 2 dice: el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos: cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Pues para esto son varios puntos. El primero dice: cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras, de lo contrario todos los productos serían destruidos por las pruebas. Esto básicamente dice que si un producto que requiera ser inspeccionado, para dicha inspección se necesita hacer uso de este y por el mismo se desgasta, pues ya no tendría caso la inspección, ya que después de esto pues ya no quedaría el producto como tal. Por lo tanto se opta por hacer otro tipo de pruebas. El siguiente punto dice: cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. Esto es básicamente cuando para realizar la inspección de un producto se requiere, no sé, mucho tiempo o es muy costoso hacer dicha inspección. Por lo tanto, se opta por hacerle, no sé, una inspección visual rápida y pasarla, así te salga una o dos piezas de scrap, que te saldría más rentable a que hacer la inspección a todos los productos. El siguiente punto dice: en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. Pues básicamente lo que mencioné en el punto anterior, cuando para hacer la inspección es muy costoso o no sé, tienes falta de personal y no te puedes dar el lujo de hacer la inspección a todos los productos. Entonces se opta por hacer otra inspección más leve o pasarlo directamente sin la inspección. El siguiente punto dice: cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Esto es para los artículos o productos de un tamaño muy pequeño, que al momento de inspeccionarlos uno podría dañarlos o simplemente les tomaría un tiempo considerable. Entonces es mejor optar por un plan de muestreo distinto. El siguiente punto nos dice: en situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Pues ahí es básicamente pues por el récord que se tiene de dicho producto, que casi no hay scrap o de plano no tiene scrap, se decide hacer esto. El siguiente dice: cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactorio. Eso básicamente es hacer la inspección independientemente de qué tan confiables sean los materiales con los que está fabricado dicho producto o pues la mano de obra en este caso también. Vamos a la siguiente pregunta. 3. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Tener menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. B. Requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo en coordinación y se reducen costos. Pues básicamente varios puntos que se tomaron de la pregunta 2, de que
hay muchas veces en las que inspeccionar totalmente el producto es muy costoso y nos quita bastante tiempo, por lo que se opta por una inspección más rápida, más fugaz. El siguiente dice, el producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Esto es más visible en productos muy frágiles que al momento de manipular grandes cantidades pues pueden dañarse. Entonces se opta por esto. El D dice, es aplicable en pruebas destructivas. Como se mencionó también en la pregunta anterior, cuando un producto después de hacerle la prueba, ¿cómo dice? Es dañado y pues si es dañado en el momento de la inspección, pues ya no tiene caso eh, dicha inspección, porque si tomo se va, al momento de manipularlo se va a dañar, ya no va a tener caso eso porque se va a salir dañado el producto. Inciso E, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Esto es básicamente para los empleados que al momento de hacer inspección de grandes cantidades del producto, pues pueden llegar a sentir cansancio por dicha monotonía. F. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lote para que mejore su calidad. Esto se aplica mucho en las líneas, donde se inspeccionan 5 de 10 productos o 4 de 8 o así. Se selecciona una determinada cantidad y si dentro de esa cantidad no sale ningún defectuoso, pues pasa todo el lote. La siguiente pregunta dice, comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. Esto básicamente es en un lote, no sé, por ejemplo, de 20 unidades, se inspeccionan 5. Si de esas 5 salen 2 defectuosas, pues el lote entero se regresa para que se inspeccione todo. El siguiente punto dice, en los planes por variables, se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones. Y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tablas, se aceptará o rechazará todo el lote. La siguiente pregunta, ¿en qué consiste un muestreo doble? Es un plan de por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Pues es básicamente como se miró en los planes por atributos, donde se extrae de forma aleatoria pues una determinada cantidad de muestras y si sale una unidad defectuosa, pues se rechaza por completo. El 6 dice, explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. A. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, etc. Esto básicamente es que todas las unidades que se forman el lote sean fabricadas con el mismo tipo de piezas o del mismo proveedor, que los operadores que arman dichas unidades todas tengan el mismo entrenamiento y tengan el mismo procedimiento para fabricarlas, entre otras cuestiones. B. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Esto más que nada va dirigido a la sección de empaque, donde tienen que ser empacadas de una forma que sea fácil su manipulación y que al momento de sacarlas no
no altere dicha unidad. C. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Esto, pues como lo mencioné hace rato, si es un lote de 20 unidades, al momento de inspeccionarlas solo se inspeccionan 4. En el caso de que sean, no sé, un lote de 100 unidades, ya que son objetos relativamente pequeños, se inspecciona, no sé, por, por grupo. Esto para detectar los lotes de mala calidad. El siguiente. Describe qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad de datos. 8. Apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante, que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, supongo que un lote con 4% de efectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las tres curvas de la figura 12.5 se tiene que, si el plan n es igual a 60, c es igual a 1. Probabilidad de aceptación es del 0.302. Para el plan n igual a 120, c es igual a 2. Probabilidad de aceptación es 0.137. Para el plan n igual a 240, c es igual a 4. Probabilidad de aceptación es 0.035. Aquí ya obtenemos el valor que está aceptable, que está por debajo del 4%. Dice, de esta manera el último plan solo dejará pasar 3.5% de los lotes de referencia. Y aquí pues ya se puede ver de forma gráfica dicha estadística. Para n, que es la línea continua, la probabilidad de fallos es bastante alta. Para 120 pues ya disminuye, pero aún sigue siendo por encima del 4%. Ya la que entra dentro del rango de aceptación es la que tiene el número n es igual a 240, con un nivel de caída considerable, por lo que nos da un porcentaje de 3.5 de error, lo cual pues ya pasa. El siguiente dice: 9. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje de tamaño de lote, 10%. Con base en las propiedades de la curva CO, ¿es adecuada esta costumbre? No es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestras se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote. 10% por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son 300, n es igual a 30, c igual a 0, n es igual a 500, n es 50, c es igual a 0, n es igual a 800, n es igual a 80, c es igual a 0. En la figura 12.6 se muestran las curvas CO para estos tres planes. De allí se observa que estos tres planes, obtenidos con el mismo criterio no estadístico, proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0.05, o sea, el 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo. PA en cada caso es el siguiente. Para el número de muestras igual a 300, PA es igual a 2.214. Para el número de muestras, para el número de productos, perdón, igual a 500, la probabilidad de aceptación es de 0.76, que vendría siendo ya 7.6%.
para n igual a 800 la probabilidad de aceptación es 0.016, que ahí ya entra dentro del rango, que sería 1.65. Así, en el primer caso se aceptará 21.4 de los lotes, en el segundo 7.69 y en el último 1.65. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Y pues acá en la gráfica pues se muestra más claramente esto, siendo el nivel de curva del número mayor de 800 siendo más empinado, más rápido su decaída, pues. 10. Comente el siguiente de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El índice NSA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación que existe del NSA con el riesgo del productor, alfa, es de que un lote se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 0.95, lo cual indica que un NSA no es igual a 1, y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.05 y el 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel que el NSA. El índice NSL. El NSL vendría siendo nivel de calidad límite. Es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual al NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general de 0.05 y 0.10, y esta probabilidad se le designa con la letra beta. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria no es cero, y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a beta, se le conoce como riesgo del consumidor. Bueno, básicamente, como se mencionó anteriormente, el NSA o nivel de calidad aceptable, podríamos poner como ejemplo un lote de 20 unidades, en el cual se revisan 4 y de esos 4 sale un scrap. Esto ya representaría un porcentaje. En este caso, como es un lote pequeño y sale una unidad ya defectuosa, ya se rechazaría. Pero esto depende también del número de unidades del producto y del número de que se toman como muestra. Esto también aplica al índice, bueno, al nivel de calidad límite, pero de diferente forma, verificando el nivel de scrap de las unidades. Vamos al siguiente. El 11 nos dice: se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2% con alfa igual a 0.05 y el NSL es igual al 5% con beta igual a 0.010. Con base en lo anterior, bosqueje la curva CO que se requiere para el plan de muestreo. Pues aquí ya se puede observar la gráfica. Para hacer dicha gráfica pues se tomaron los valores anteriormente mencionados y bueno, el inciso B nos dice: por medio de las tablas de Cameron encuentre el plan que regulará este muestreo y explique su funcionamiento. Pues primero que nada pues tenemos los datos que nos da el problema al principio, el nivel de calidad admitido, que es 1.2, alfa, que era 0.05, nivel de calidad límite, que era igual a 5, y beta, que era 0.10. Y esto pues ya nomás se sustituyen las fórmulas.
La probabilidad es igual a el nivel de calidad aceptable entre 100. Esto vendría siendo 1.2 entre 100, que nos da pues, como resultado 0.012, que vendría siendo 1.2%. Y para R es igual a probabilidad 2 sobre probabilidad 1, que vendría siendo, el P2 vendría siendo en este caso el nivel de calidad límite entre 100, que vendría siendo este 0.05. Eso lo dividimos entre la probabilidad, que nos dio 1.2% o 0.012, lo que nos da como valor 4.16. El valor de R más cercano a 1.16 es 4.06, perdón. A la izquierda de R, 4.06, en la columna de C se observa que C es igual a 4. A la derecha de R, que es igual a 4.06, en la columna de NP se encuentra que NP es igual a 1.97, así que N es igual a 1.97 sobre 0.12, lo que nos da igual a 164. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es N igual a 164 y C igual a 4. Inciso C. Obtenga una forma más o menos exacta de la curva CO para el correspondiente plan apoyándose en tablas o con ayuda de Excel. Pues con el inciso B ya se obtuvo el número de muestra y el número de C. Digo, el número total del producto. Entonces, con eso ya se pudo hacer una gráfica, bueno, una curva de operación característica más exacta. Inciso D. El plan encontrado no acepta lotes con 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por buenos, el porciento defectuoso por medio no será mayor del 1.3381%, el AOQL. El inciso E. En la redacción inicial del problema se supuso que los lotes eran de tamaño grande dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que se siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se deben muestrear 164 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección. Si el número de ítems malos es menor o igual que 4, usando tal plan, un lote de contenido 1.2% de ítems defectuosos será rechazado solo 3.32% de las veces, mientras que un lote contenido 5% de ítems defectuosos será aceptado solo 6.5611%. Pues aquí básicamente estamos tomando todos los valores obtenidos en los incisos pasados y pues tomando en consideración que es un lote grande de 1000 unidades y que la muestra es de 164 ítems. Y pues ya con los porcentajes que habíamos sacado previamente y con los que nos proporciona el problema, pues decimos que las probabilidades de que un evento u otro pues son estos que nos marca aquí. El 3.32% y el 6.56% para el NCL. Y para el NSA pues era el 3.32%. El siguiente problema dice: el riesgo del productor está definido por alfa igual a 0.05 para un NSA igual a 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por beta 0.10 para el NCL igual a 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Pues aquí pues ya tenemos los valores que nos da el problema: NSA igual a 1.5, alfa 0.05, NCL igual a 4.6, beta igual a 0.10. Ya nomás es colocar estos datos en lo que es la fórmula. La probabilidad 1 es igual a
el nivel de calidad admitido entre 100, que esto vendría siendo 1.5 entre 100. Esto nos daría un 0.015, que equivaldría al 1.5%. Y para R vendría siendo la probabilidad 2 sobre la probabilidad 1, que vendría siendo el NCL dividido entre 100, que en este caso vendría siendo 0.046 sobre el 0.015. Esto nos da como resultado 3.06. El valor de R más cercano a 3.067 es 3.21. A la izquierda de R igual a 3.21, en la columna de C se observa que C es igual a 6. A la derecha de R igual a 3.21, en la columna de NP se encuentra que NP es igual a 3.28. Así que N es igual a 3.28 entre 0.015, que era el valor de nuestra probabilidad 1. Esto nos da como resultado 65. Esto vendría siendo el número de muestras. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es n igual a 65, que son los números de muestras, y c igual a 6. 13. Para medir la eficacia de un proceso en una empresa, se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un NSA nivel de calidad aceptable de 2.5%. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron diseñe un plan apropiado suponiendo un nivel de calidad límite que tenga igual a 5% y tamaño de lote grande. Pues para la probabilidad 1 pues utilizamos el nivel de calidad aceptable, que es 2.5 entre 100. Esto nos da como resultado 0.025 o 2.5%. Y para la probabilidad 2 pues ya tenemos el 5, que lo dividimos entre el 100, que es igual a 0.05, y pues el resultado, el RC, es igual a la probabilidad 2 sobre la probabilidad 1, que vendría siendo 0.05 sobre 0.025, dándonos como resultado 2. El tamaño de la muestra es igual a 11.63 sobre el 0.025. Esto es igual a 465.2. Estas son las muestras de aceptación con un igual a C igual a 17. Obtenga la curva CO para el plan. Okay. Pues aquí tenemos valores de lo que es la tabla de Cameron, pero pues no está lo que es la curva CO. Inciso C. Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será del 75% de aceptación, pero si el nivel de calidad es de 3.79%, la probabilidad de aceptación será de 50%. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Es muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. Pues nos da lo que es el nivel de aceptación y pues el nivel de aceptación límite, básicamente. Problema 14. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en la tabla 1000 STD 105E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario, en el caso de los niveles especiales de inspección. Pues básicamente los niveles de inspección de las tablas 1000 STD 105E
son básicamente para facilitar la utilización y la aplicación de los planes de muestreo de aceptación. Básicamente pues es eso. 15. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD tenga planes normal, reducido y severo? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace se debe penalizar. Aquí se mira una imagen con sistema de cambios de severidad en el muestreo. Dice 10 lotes de consecutivos aceptados, conformidades, producción sin cambios y autorizado por la autoridad. Es reducida, lote rechazado, lote aceptado, producción irregular, 2 rechazos en 5 lotes consecutivos, 5 lotes consecutivos aceptados, 10 lotes permaneciendo en rigurosa. Estos básicamente los estados que están en una línea de control de calidad para saber si, dependiendo las muestras que se obtienen y de los scraps, esto es lo que se aplica. Si la cantidad de productos aceptados es totalmente, o sea, no tiene ningún scrap, pues el nivel de inspección se reduce. Si el nivel de scrap es pues moderado, o sea, no hay mucho, pero aún así contiene, pues la inspección se mantiene de forma normal. O sea, se mantiene el proceso de inspección de forma normal. Y ya cuando se tienen bastante cantidad de scraps, pues ya la cantidad de inspección que se aplica en un lote, pues ya cambia a ser rigurosa. 16. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD 105E para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más de 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método de Cameron garantiza de manera exacta el NSA, nivel de calidad aceptable, mientras que el NCL, nivel de calidad límite, solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestra es redondeado. Los tamaños de muestra seleccionados para usarse en 1000 STD 105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestra sean posibles, a diferencia del método de Cameron, que tiene mayor amplitud en ese aspecto. Los tamaños muestrales en 1000 STD 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote, y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NSA, nivel de calidad aceptable, dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. El siguiente problema o ejercicio dice: un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando un NSA de 1%, con una probabilidad de rechazo de alfa igual a 0.10. Use el 1000 STD 105E y determine los planes de muestreo para C igual a 0, 1, 2, para N igual a 1000, según el nivel de inspección 2 del código ES-J, que para un muestreo reducido será de N igual a 32, C igual a 1, R igual a 3. Para un muestreo normal será de N80, C2 y R igual a 3. Para un muestreo severo será de N igual a 80, C igual a 1, R igual a 2. Inciso B. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué? Seleccionaría el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor. Según las reglas que proporciona el método, cambiará de uno al otro. Esto es básicamente dependiendo de los resultados que nos dé
el plan, que en este caso sería el normal, si se ve que sí funciona, ya se decidiría si se mantendría este tipo de plan o si se cambiaría por uno más adecuado. 18. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en MILS STD 105E, en el que se usan NSA de 1.5%. Conteste lo siguiente: suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal, encuentre los planes normal, reducido y severo que se replicarán. Para este tamaño de lote se usará el código de letra M. Para el plan normal, las muestras son 315, aceptables son 10 y rechazos son 11. Para el plan reducido, las muestras son de 125, aceptables son 5 y de rechazo son 8. Y para el plan severo, el nivel de muestras es igual al normal, solo cambiando el aceptable a 8 y el rechazo a 9. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje de defectuosos mayor a 1.5%. Explique. Recordemos que el NSA, nivel de calidad aceptable, tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre 0.89 y 0.099. No lo garantiza puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea, el empaque del lote y su accesibilidad. C. Si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera 32.000, compruebe que de acuerdo con 1000 STD 105E, el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. El siguiente, 19. Dice, si en el problema anterior el NCL deseado es 5%, inciso A, encuentre el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Para la probabilidad 1, pues utilizamos el NSA, nivel de calidad aceptable, que ya nos dio el problema anterior, era de 1.5, sí, 1.5, y esto se divide entre 100, lo que nos da a 0.015. Y la probabilidad 2 es dividiendo el nivel de calidad límite entre 100, lo que nos da un valor de 0.05. Ahora dividimos este valor sobre la probabilidad 1, lo que nos da un 3.33. El tamaño de muestra vendría siendo 3.28 sobre el 0.015, que vendría representando la probabilidad 1, lo que nos da un valor de 218.66. Estas son las muestras de adaptación en C igual a 6. Y pues ya se puede ver más o menos en la tabla, pues más o menos un valor que se asemeja a esto. Aquí está. En este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10 y 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Y el último problema es, mediante un 1000 STD 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Caso A, nivel de inspección 2, inspección severa. AQL es del 1.5%, tamaño de lote 1400. Caso B, nivel de inspección 1, inspección normal. AQL del 0.65% y el tamaño de lote desde el 115. Caso C, nivel de inspección 3, inspección reducida. AQL del 0.40% en un tamaño de lote de 160.000. Y por último el caso D, nivel de inspección 3, inspección normal, AQL del 2.5%, tamaño de lote 27. En la tabla siguiente se muestran los planes de muestreos requeridos. En la tabla, el caso A, pues tamaño de muestra 125,
aceptable es 3, rechazo 4. Para el caso B las muestras son 8, aceptable 0, rechazo 1. Para C, el tamaño de la muestra es 500, aceptable es 5 y rechazo es 8. Para D, el tamaño de muestra son 13, el valor de aceptable está entre 0 y 1 y el rechazo entre 1 y 2. Bueno, con eso concluiría lo que es el documento. Muchas gracias por su atención.